Digo mis buenos días, compañero, buenos días. Soy el estudiante Luis David Borda Bruna. Estoy en el taller de primeros auxilios. Soy de civil, del grupo 2. Y bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre lo que son las quemaduras y qué hacer en este caso. Bueno, primero que nada comenzamos diciendo que cuando se trata de primeros auxilios se trata de la primera ayuda que brindamos ante una situación que requiera atención médica. Esto por lo general se realiza por personas que no tienen mucha experiencia respecto al campo, solo tienen conocimiento de lo básico. No son profesionales como son los médicos o son los doctores. Estas primeras acciones se pueden tomar en no todos los casos, sino en algunos, en casos leves o que requieren acción inmediata. Y bueno, en esta oportunidad voy a hablar específicamente de las quemaduras. Las quemaduras, por lo general, se realizan como accidentes, puede ser por haber tocado algo caliente o algo así. Y su acción inmediata depende siempre de qué grado es. Por ejemplo, si hablamos de una quemadura de primer grado, por lo general sí podemos brindar ayuda inmediata, o sea, podemos dar los primeros auxilios. Si ocurre una quemadura de segundo grado también, pero siempre hay que tener en cuenta que debemos llamar de una vez por todas a emergencias. Y en una quemadura de tercer grado sí o sí debemos llamar a emergencias. No podemos realizar muchas acciones de primer auxilio. Para eso primero vamos a explicar cada caso, comenzando del peor caso, siendo las quemaduras de tercer grado. En estas quemaduras, por lo general, lo que sucede es que no solo se quema la primera capa de la piel, que es la epidermis, sino que también llega hasta los huesos y hasta los nervios. Cuando todo esto es afectado, sobre todo los nervios, estos pierden comunicación y el brazo se adormece. Esto quiere decir que no vas a sentir dolor, pero en sí, esta es una quemadura mucho más grave. Entonces lo que tienes que hacer es llamar a urgencias de inmediato. En las quemaduras de segundo grado, por lo general, lo que suele ocurrir es que las quemaduras llegan a la segunda capa de la piel. Y bueno, en este caso sí puedes realizar algunas acciones de primeros auxilios, pero siempre ten en cuenta que debes llamar a emergencias. Los síntomas principales por lo general son el enrojecimiento y lo más común son los hinchazones. La piel se te hincha, se te vuelve blanco y en sí son conocidos como ampollas. Ya depende de esto si realizas los primeros auxilios o no, depende del tamaño. Y en el caso de primer grado, por lo general es enrojecimiento, un poco de inflamación y ardor. Es en este caso en el que sí puedes realizar una acción de primeros auxilios. Y bueno, en esta ocasión yo voy a realizar los procedimientos para realizar primeros auxilios en el grado 1 y en el grado 2. Bueno, primero comenzamos con las quemaduras de primer grado. Por lo general en este caso se presentan los siguientes síntomas: hinchazón, inflamación y enrojecimiento, también obviamente el ardor. Entonces lo que podemos hacer como primeros auxilios en este caso sería simple y llanamente aliviar el dolor, ya que las quemaduras de primer grado por lo general no son tan graves y se curan después de un tiempo, creo que es una semana. Entonces lo que podemos hacer es hacer esto. Tenemos que considerar dos cosas. Lo primero es que el agua no debe estar ni frío ni caliente, el agua debe estar templado. Y lo segundo, tampoco debemos utilizar hielo. El hielo también quema la piel, entonces también nos afecta. ¿Cómo usamos el agua? Pues por lo general vamos a tener una llave, pero si no tenemos una llave donde salga agua, lo que debemos hacer es utilizar un vaso, y con lo cual debemos arrojar el agua suavemente en la herida. No tenemos que hacerlo de forma rápida, sino de forma lenta. Y acá debemos considerar dos cosas. Uno es que no debemos frotar en la herida o en la quemadura cuando apliquemos el agua. El agua simplemente lo debemos arrojar desde lejos. El vaso tampoco debe tocar la herida. Y segundo, no debemos tratar de aplicar presión o no debemos tratar de usar una corriente muy fuerte del agua. Lo segundo que debemos hacer es utilizar un trapo húmedo, o puede ser una venda o una gasa, y enrollar la herida. Entonces utilizamos el trapo húmedo y a la herida lo enrollamos. Cubrimos la herida completamente con el trapo, y todas estas acciones se realizan para principalmente aliviar el dolor.
Ahora, si el dolor no sana o el dolor no desaparece constantemente, incluso parece empeorar, lo que debemos hacer es llamar a emergencias, ya que probablemente la herida sea mucho peor y esté empeorando. Quemaduras de grado 2. Cuando recibimos quemaduras de grado 2, no solo afecta a la primera capa de la piel, la epidermis, sino también afecta a la segunda capa de la piel, la dermis. Acá ocurre un problema mayor, ya que sucede que cuando esta capa es afectada, no solo presenta un hinchazón, un ardor, enrojecimiento, sino que también presenta ampollas. Ahora, las ampollas se deben tratar con mucho cuidado. Como primeros auxilios, mi recomendación es que utilicemos una gasa o utilicemos vendas para cubrir la herida. En este caso, si tienes un trapo en casa, hazlo. Cuando hagamos esta acción de cubrir las ampollas, debemos considerar que no esté tan bien presionado, que no presione la herida, porque esto puede reventar las ampollas. Y eso es una de las tantas cosas. No debemos reventar las ampollas, ya que éstas se pueden llegar a infectar. Segundo, tenemos que considerar el tamaño de las ampollas. Si tienes varias ampollas de tamaño pequeño, realiza esta acción. Pero si en la herida es muy grande y la ampolla también, entonces llama a emergencias, ya que en ese caso la herida es mucho más grave y puede ser mucho más riesgoso hacer este método. En las quemaduras de tercer grado, acciones de primer auxilio no podemos hacer muchas, ya que estas son las más afectuosas y por ende debemos llamar sí o sí a emergencias. La primera acción, si tú ves a una persona que ha sufrido una quemadura de tercer grado y también de segundo grado, la primera acción que debes hacer es llamar a emergencias, ya que estas quemaduras son muy graves, sobre todo la quemadura de tercer grado. Esta puede llegar a afectar hasta incluso al hueso y también puede llegar a afectar todo el brazo, entonces necesitaría una amputación. En caso de las quemaduras de tercer grado, lo máximo que vamos a hacer si tenemos una víctima sobre este caso es averiguar su entorno. ¿A qué me refiero? Me refiero a, por lo general, alejarlo del fuego si está en un incendio, alejarlo de lo que ha producido la quemadura, llevarlo a un lugar seguro pero con mucho cuidado. También tenemos que considerar la ropa. Si la quemadura fue hecha en un lugar donde tenía alguna prenda, entonces tenemos que fijarnos si la prenda está pegada a la piel, por lo que lo general el fuego derrite la ropa y por lo general se pega a la piel como un adhesivo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es no tratar de retirar la ropa, ya que incluso puedes empeorar la quemadura. Si la ropa puede ser retirada, pues hacerlo y también podemos cubrir con una venda. Ahora, como acciones o recomendaciones generales ante las quemaduras, es siempre si esta resulta o parece ser grave, dado los síntomas, entonces llamar a emergencias siempre va a ser la primera acción. Como segunda acción es que si la quemadura se produce por llama, se produce por algún objeto quemante como puede ser el carbón, se produce por electricidad, se produce por ácido y por incluso la fricción, nunca tenemos que utilizar remedios caseros. Nunca debemos utilizar otra cosa que no sea agua. Muchas ocasiones también hay medicamentos especiales, pero esto siempre tiene que ser utilizado por un doctor. Nosotros no lo podemos aplicar. Cuando vayamos ya al centro médico, ya ahí nos darán alguna medicina, alguna pomada o algo para ponernos antes quemaduras, pero nosotros no debemos realizar esa acción. También es importante que si ha sufrido una quemadura de mayor grado y ha sido ante un doctor, y esto ocurre en cualquier tipo de herida, siempre seguir las indicaciones y siempre estar en el constante tratamiento. Y verificar siempre tus quemaduras, nunca dejémoslo aquí. Entonces, si sufres una quemadura de segundo grado, siempre es bueno que al final, luego de haber hecho el tratamiento, vayas y te hagas verificar por algún médico. Y bueno, esa sería toda mi explicación sobre las quemaduras. Muchas gracias.